Si a ti te engañan, te mienten, te hacen daño, te lastiman, te ignoran, te humillan, pues no hay amor. Sea narcisista o no, salte de ahí. El narcisismo es un trastorno. Son 3 rasgos fundamentales y tiene que reunir esos 3 rasgos para poder decir que una persona es narcisista. La grandiosidad, la necesidad de admiración y la falta de empatía. Lo que pasa es que es un camaleón. ¿Y de dónde se recarga? De las personas. Es un vampiro emocional. Todos los fraudes tienen un buen trato al inicio y es lo que hace el narcisista. No hay nada más sublime que el bombardeo de amor de un narcisista. Es que el inicio no era así. Pues sí, nomás que si el inicio no hubiera sido así, pues no estuvieras con él. El narcisista empieza a destructurarte a ti y empieza a meter parte de sus guiones dentro de ti. Ahí empieza el verdadero terror de la relación con un narcisista. No hay nada peor que le pueda pasar a la víctima de un narcisista que tener hijos con él. Qué duro es decir, me mintió, no era lo que yo pensaba, no es lo que me prometió. O sea, es una persona que tiene este trastorno y me llevó a encuentro. Lo más difícil es reconocer que todo fue un fraude, que todo fue una mentira. Es complicadísimo. No se queden ahí, no se queden en si es narcisista o no, porque es una trampa. Casa Dr. Fu presenta. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas. Mi invitado de hoy es terapeuta, especialista en duelo, en desarrollo personal, en relaciones de pareja. Y cosa curiosa porque su camino comenzó en el mundo de las leyes, pero es apasionado de ayudar a los demás. Y vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con la pareja, que me da mucho gusto tenerte aquí, Demián Garza. Gracias por aceptar la invitación. Yo descubrí a Demián y se los comparto en Facebook. Okay. Vi tus videos en Facebook y hablas justamente de muchas cosas que creo que pueden ser útiles para la gente que sigue este programa. Las relaciones de pareja, las relaciones con personas narcisistas, que es un término que de alguna manera se puso como de moda, el término como tal, pero es una situación que se ha vivido desde hace muchos años. Gracias, mi querido Demián, por aceptar la invitación sin conocernos. Así es. Gracias a ti por invitarme. Gracias. ¿Cómo está este mundo de hoy en día donde las relaciones de pareja ya no son como antes? Antes seguimos escuchando, hay 30 años, 40 años, 50 años de casados, un matrimonio. Y claro, antes las mujeres aguantábamos mucho y ahora ya no. Y yo siento, y quiero que lo ampliemos, que las mujeres en las últimas décadas hemos ido cambiando, hemos ido encontrando esta manera de salir de una relación difícil y salir adelante, y hemos cambiado y nos hemos movido, pero hay muchos hombres que siguen igual que hace décadas. Cierto. Y quizás eso ha sido lo que ha hecho que ya estas relaciones de pareja no sean como quisiéramos que fueran. Híjole, fíjate, yo creo que es una dinámica integral, porque por un lado está la propia estructura del matrimonio. Por otro lado está el tema de salud mental en el mundo. Por otro lado está el tema de las redes sociales. Por otro lado está el empoderamiento adecuado de la mujer y lo que ha provocado, lo que ha impactado en las relaciones de pareja. Y todo se va juntando. Aquí la reflexión que se me viene a la mente es la siguiente. ¿Cómo el matrimonio de ser una figura de fundamento base, así nos decían, ¿no? En la escuela. Uh-huh. Decía, el matrimonio es la base de la sociedad. Sí, la célula de la sociedad, decían. Yo no he vuelto a ver que se repite esa frase. O sea, en el colegio donde estudiaron mis hijos, ya no le decían. Entonces también hay un cambio de narrativa ahí. En los años 70, 80, cuando una pareja iba a divorciarse, antes de divorciarse, el juez los veía por lo menos 3 veces. Se llamaban juntas como de reconciliación o de aveniencia, donde el juez hablaba con ellos y los trataba de convencer de que arreglaran su situación. Y luego ya sin junta. Es decir, se vino, también las leyes vinieron abriendo como esta brecha de dar permiso al divorcio, pero
A la par nadie hizo nada con ello. Es decir, las leyes no establecieron tampoco que la pareja tuviera la posibilidad de ir con un terapeuta o pudiera arreglar sus problemas. Entonces al matrimonio se le dio cada vez una calidad menos importante, y lo vemos en las leyes hasta que concluimos en estos divorcios automáticos. Sí, ahora te puedes divorciar y el otro ni se entera. Ni se entera. Entonces, por un lado está bien porque las leyes se adecúan a ciertas realidades, pero por otro lado se descuidaron muchas cosas. Fíjate que yo estudié un método de terapia de pareja que se llama Gottman. Gottman dice que el corazón de una pareja es el sistema de cariño y admiración. Entonces, ¿cómo sostener un sistema de cariño y admiración donde se trata de dar y recibir, pero de manera equilibrada, cuando estamos viviendo épocas de mucho individualismo? Ahora, esto del cariño y admiración me hace, evidentemente lo entiendo así, pero ¿cómo vas a admirar o a tener cariño quizás por tu pareja si tu pareja te trata mal o piensa primero en él o en ella, ¿no? Primero él, después él y al final él, y él es el centro del universo o ella es el centro del universo, porque digo, no puedo hablar, yo estoy hablando como mujer, claro, ¿no? Pero también sucede al revés. Se pierde ese cariño, se pierde esa admiración cuando te atropellan, ¿no? Sí. Bueno, aquí estamos hablando como de relaciones tóxicas y habría que ver cuál es el origen. Siempre tenemos que preguntarnos por qué mi interlocutor, sea mi pareja, mi amigo, mi familiar, por qué hace lo que hace. ¿Qué es lo que está pasando? Por lo menos darnos la posibilidad de tratar de entender a mi pareja, de empatizar y decir, ok, lo veo muy preocupado por el trabajo, a lo mejor siente esta soledad que está sintiendo mucha gente, este enojo, la sociedad está enojada. Y lo vemos en las calles, se pelean en todos lados. La gente, estamos enojados y no sé si influya esta situación. Hay gente que dice que es como falta de valores que tenemos ahora, sobre todo las nuevas generaciones. Okay. Pero digo, no podemos generalizar, pero de que sí estamos como enfermos en nuestra sociedad últimamente, lo estamos. Hay cosas muy buenas que hemos avanzado, pero otras no tanto. Y si volvemos al tema de que la familia es la célula de la sociedad, la pareja que forma una familia, que puede ser una pareja casada o no, pero que tenga ese compromiso, que a lo mejor tenga sus hijos, etcétera. Pero si desde ahí, en tu casa, no tienes el cariño, la admiración, el reconocimiento, pues evidentemente lo demás tampoco jala, ¿no? ¿O cómo es eso? Sí, tiene que ver también con lo que estamos viviendo. Zygmunt Bauman, un sociólogo y filósofo, decía que estábamos viviendo dos vidas, la vida online y la vida offline, pero que pasábamos ahora más tiempo frente a una pantalla que frente a una persona. Uh-huh. Entonces, tienes mucha razón. Es increíble que en la época de la comunicación, donde estamos todos conectados, estemos más desconectados, humanamente hablando. Uh-huh. ¿Qué está pasando con las parejas, Demian? Tú como terapeuta, ¿qué te has encontrado como una constante? Por un lado, el individualismo. Nos están vendiendo esta idea de tener, de hacer y tal, y me parece que la idea de tener una pareja, incluso de casarse, rompe con ese plan individual que no quiero ser conspirativo, que a lo mejor hasta se nos está imponiendo, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú debes hacer esto, tú debes triunfar, tú debes tal. Mucho de lo que tú hablas en tus redes sociales, hablas mucho sobre el narcisismo. Sí. Y aquí hemos hablado también con la psicóloga, con Cristina Kennington. Hablamos, el primer programa incluso que hubo de La Curiosidad Conecta hace casi 2 años, fue justamente sobre el narcisismo. Y han pasado 2 años y este tema sigue siendo un tema que la gente, sobre todo las mujeres, aunque también hay hombres que les interesa el tema por tener una relación tóxica o con una persona narcisista, pues son las mujeres las que están
siendo, no sé si víctimas como la palabra como tal, pero sí están siendo presas de una relación con un narcisista donde no se pueden salir. Y que muchas veces aquí he tenido casos donde la misma audiencia les conté, pero ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Pero por qué no te fuiste? ¿Pero por qué seguías con él? ¿Por qué siguen muchas personas siendo presas de una relación con una persona narcisista? Híjole, de entrada te diría porque picaste un nervio. Es tristísimo que alguien le diga a una víctima por qué sigues ahí, por qué estás ahí. Porque al cuestionar, lo que está cuestionando es la salud cognitiva de la víctima. O sea, le están diciendo, ¿y qué te pasa? ¿Estás loca o qué tienes? La estás revictimizando, además. Exacto. No hay nada más triste para una víctima que la incomprensión que sufre y sobre todo para una víctima del narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo es un trastorno. Es un trastorno que está en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, hecho por la Asociación Psiquiátrica Americana, donde están todos los trastornos habidos y por haber, y los que vienen, porque cada año meten más trastornos. En el apartado de trastornos de personalidad, en el apartado B, está el trastorno de personalidad narcisista. Además, ahí está la psicopatía y la sociopatía. ¿Cuáles son los 3 rasgos que tiene un narcisista? Son 3 rasgos fundamentales. Y tiene que reunir esos 3 rasgos para poder decir que una persona es narcisista. La grandiosidad, es decir, que la persona se cree superior, fluye desde esa visión de superioridad. La necesidad de admiración, que no lo veas como un ruego de véanme, sino como una exigencia de a mí me tienen que aplaudir, yo soy mejor, etcétera. Y la falta de empatía, por supuesto, la falta de empatía. Esos son los 3 rasgos. Subrasgos que puede tener un narcisista, porque para llevar a cabo esta misión, pues, tiene que hacer muchas cosas más. Mentir, ser infiel, controlar, manipular, todas las cosas perversas que puede hacer cualquier ser humano. Lo que está ocurriendo ahora es que vemos como muchas personas que dicen, me es infiel, es narcisista, miente, es narcisista, es agresivo, es narcisista. Y pues no funciona así. Es decir, no se puede pensar en que una persona es narcisista nada más por tener estos subrasgos si no lo vemos a la luz de los primeros 3 rasgos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es bien confusa, Maru. He visto estadísticas habidas y por haber de todos colores. Lo que sí es que hace 14 o 20 años era el 1% de la población mundial quienes tenían, hombres y mujeres, quienes tenían este trastorno. He visto estadísticas que hablan de hasta un 7% en países como México y Estados Unidos, y he visto estadísticas que lo reducen a un 3%. Es decir, no hay una confiabilidad en las estadísticas como para decir, pero es evidente que si vuelvo a mi narrativa anterior, si estamos viviendo una época de más individualismo, pues es evidente que el narcisismo va creciendo, ¿no? Entonces, se difunden porque las mujeres lastimadas, heridas, abusadas, pues ya no callan, alzan la voz, hacen más visible el tema. Es un tema complicado. Para verdaderamente diagnosticar a un narcisista, tendría que sentarse el narcisista con un especialista, hacer una serie de baterías durante muchas sesiones para poderlo diagnosticar. Y no va a suceder nunca, porque si el primer rasgo del narcisista es la superioridad, pues no se va a permitir que nadie lo juzgue. Y menos va a reconocer que lo es. No. Claro que no. El único estudio serio que yo vi del diario El País, trabajaron con 100 narcisistas en terapia. 2 semanas después, 70 se habían ido. 4 semanas después, ya nada más quedaban 7 que estaban continuando la terapia. 6 semanas después, ya nada más quedaban 3. Y en teoría, esos 3 acabaron la terapia. El final de la terapia no fue concluyente. Es decir, no se puede afirmar que alguno de los 3 verdaderamente hubiera cambiado. Y
Entonces esto me lleva a pensar que, o sea, el narcisista no va a cambiar. El No. narcisista siempre va a ser narcisista, Sí. o la persona narcisista. Sí. Para no hablar de hombres o mujeres, se da más en hombres. Híjole, sí, las estadísticas nos dicen que sí, pero también tenemos que comprender una cosa. Son más las mujeres que hablan de este tema que los hombres. Porque para un hombre puede ser muy vergonzante decir que es abusado por una mujer, o que es engañado, o que es manipulado, o que es controlado. Hay menos. ¿De dónde se puede sacar la estadística? Pues de profesionales y de la cantidad de consultas que puedan tener. Pues esas estadísticas no salen de encuestas, ¿no? Sino salen precisamente de la consulta. En mi opinión particular, yo creo que están parejos. Como ya dices, son 3 rasgos, ¿no? Importantes de una persona narcisista. ¿Cómo podemos identificar si la relación en la que estamos? Porque a lo mejor no... ¿cómo te digo? Se puede confundir. A veces es que es celoso, pero es que porque me ama, o es que se confunde quizás. Es que sabemos que muchas personas narcisistas te bombardean de amor y te ponen aquí y luego te tumban, ¿no? Entonces, no, es que sí es bien bueno o es bien buena. Luego ya ves cómo es que tiene su carácter, pero luego me vuelve a subir. Entonces, él no puede ser narcisista porque, ¿sí me explico? O sea, cuando estás envuelta en una relación así, que hay amor, en teoría, se confunde y a veces quieres hasta como justificar a la otra persona. Híjole, yo te diría lo siguiente, con mucha contundencia ya al público que te sigue y que verá este video. No se queden ahí. No se queden en si es narcisista o no, porque es una trampa. Está tan difundido que el narcisista no tiene cura. Yo soy de esa escuela porque hay alguna pequeña escuela que dice lo contrario, pero no hay, el propio ChatGPT dice que no tiene cura. Y entonces, cuando la víctima, ya siendo víctima, ya con un vínculo traumático, con una dependencia emocional fuerte, con un apego difícil con el narcisista, cuando la víctima pregunta si es narcisista o no, lo que verdaderamente está pretendiendo la víctima es que le digan que no para quedarse ahí. Y lo que quiero decir con mucha contundencia es lo siguiente. Si a ti te engañan, te mienten, te hacen daño, te lastiman, te ignoran, te humillan, etcétera, etcétera, pues no hay amor. Entonces, sea narcisista o no, salte de ahí. No hay amor. ¿Para qué quieres que tenga la etiqueta de narcisista si al final la propia conducta es dañina para ti? No hay amor. Persona tóxica, pues salte de ahí. Si esa toxicidad, porque no me voy a contradecir, vuelvo al inicio de la charla, tiene una explicación y se le puede ayudar, pero en tiempo y que él se deje ayudar, pues qué bueno. No hay nada más hermoso en este mundo que salvar un matrimonio verdaderamente, que un matrimonio se pueda salvar. Pero si te está haciendo daño, es consciente de que te está haciendo daño y aún así no cambia, salte de ahí. No te ama. Es más, yo hago un ejercicio muy, muy, muy simple. En una hoja, 2 columnas. Lo que tú idealizaste de la relación. Y escribes ahí, envejeciéramos juntos, que viajáramos, que compráramos un pedazo de tierra, los hijos, ver crecer a los hijos, cuidar a los nietos. Lo que tú idealizas frente a la realidad. Me maltrata, me hace esto, tal. Y entonces le preguntas a la persona que tiene apego o dependencia emocional, ¿a qué te estás apegando? ¿A cuál de las 2 columnas? Pues a un ideal, a una idea, porque la realidad no corresponde a eso. Pero también hay mucho miedo de quedarse solas. Entonces, la víctima se aferra a esa idea. Y si me permiten mover tantito de largo, todo tiene una explicación. Lo dijiste muy bien. Todo inicia con el bombardeo de amor. Ahora, centrado en el narcisismo, quiero dejar muy claro ese punto. Si es tóxico, olvídate si es narcisista o no. ¿Qué más da la etiqueta? Exacto. Sácalo de tu vida.
no te hace bien, te hace daño. Te hace daño, no te aferres ahí. Me decía una vez una mujer, es que Dios y el tema de la religión, yo soy un hombre que ha caminado muchísimos años dentro de la iglesia y trabajado muchísimo ahí, con parejas, incluso en conflicto y tal. Yo le digo, pues yo te la volteo, ¿verdad? Y va para tu público. No te aferres a lo que Dios quiere que sueltes. ¿Por qué no lo visualizas así? Si está mandando un montón de señales. Exacto, estás viendo evidencia, pues mejor tradúcelo así en lugar de aferrar. Porque una cosa es la voz de Dios y otra cosa es lo que nosotros queramos ponerle como voz a Dios. ¿Por qué el narcisismo es tan complicado? Cuando hablamos tú y yo por teléfono me dijiste algo muy poderoso. Me dijiste, tengo una amiga que era muy maltratada, que se alejó de él y que cuando lo vio a él ahí lastimado fue y lo recogió otra vez y lo tiene con ella. Y me dijiste, Demian, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Pues yo te puedo contar todavía historias mucho más difíciles, pero vamos a entenderlo, vamos a tratar de entenderlo en este contexto. El narcisista es un niño herido, no nace, no hay un gen de narcisismo, ¿sí? Se dice que tiene como cierta influencia el tema genético, pero no hay como tal un gen que sí lo hay en otros trastornos. También soy de la escuela de que el narcisista se hace. Se hace en la niñez, a falta de apego, por situaciones que no puede sostener. ¿Sabes lo que es un síncope, un desmayo? ¿Sabes por qué nos desmayamos, no? Porque el cuerpo piensa que vamos a tronar. Y entonces el cuerpo dice, mejor me apago a tronar. Entonces ocurre algo muy parecido en el cerebro del narcisista y todo esto tiene que ver, yo amo la neurociencia. El niño entra en una complejidad que no puede sostener y entonces se desconecta emocionalmente, pues para no tener un quiebre, ¿no? Y a partir de ese momento, ese niño ya desconectado empieza a tener actitudes diferentes. Esas actitudes de superioridad, de falta de empatía, las empieza a generar desde niño. Se genera en la niñez. A los 13 años, el cerebro alcanza su madurez como tal, como órgano, y a los 13 años se alcanza la madurez emocional, la cognitiva hasta los 24. Y entonces a los 13 años ya se puede diagnosticar a un narcisista, contrario a un psicópata que es hasta los 20, un sociópata. Entonces nace así. Hay dos teorías y las dos fluyen exactamente donde mismo. Hay quien dice que ese niño se hizo así para vengarse del mundo y hay otra teoría que dice que es para defenderse del mundo. Es lo mismo. Al final no está a cuentas con el mundo, o para vengarse o para defenderse. El tema es que tiene un problema con el mundo. Ya, tenemos como este perfil, ¿no? Ya cuando el narcisista empieza a tener como estas relaciones, lo que hace es la primera etapa del ciclo de abuso. ¿Por qué hay un ciclo de abuso? Porque es cíclico. Lo que me cuentas de tu amiga es cíclico. Hizo tal, descarte y volvió ahí y va a volver a pasar exactamente lo mismo. Y actualización, se separaron y ella sigue pensando que es el amor de su vida. Claro. Y seguramente van a volver otra vez y va a volver a pasar lo mismo. Es cíclico. Y estoy seguro que él fue el que la dejó. Todos tenemos en nuestra familia a alguien a quien queremos o admiramos por lo mucho que nos han dado. Papá, mamá, una abuela, el abuelo, un primo, un tío, bueno, hasta un compadre o una comadre. Y muchas de las veces pensamos que no nos alcanzaría la vida misma para devolverles un poco de lo mucho que nos han dado. Hoy yo te ayudo a que esto cambie. Mi equipo de producción y yo ponemos a tu disposición las cámaras y micrófonos de este estudio para poder hacer esta entrevista donde la persona que tú tanto quieres plasme su vida tal y como lo hacemos en mi programa. Regálate la oportunidad de archivar en video la historia de esa persona tan importante para ti y los tuyos. Manda un WhatsApp a este número que aparece en pantalla para ponernos en contacto contigo y brindarte más información. Te garantizo que más que una entrevista es un legado para el alma. Y bueno, pero de alguna manera quiero interrumpirte un poquito porque me hace ruido esto. Desde chicos sabemos que este niño, niña, son narcisistas,
¿Qué hacemos los papás? ¿Cómo contribuimos nosotros estamos apoyando con nuestra forma de criar a los hijos para que lo sean? Ojalá y lo supiéramos. La verdad es que no lo sabemos hasta que son adultos o jóvenes. No sé si me explique por qué. Porque vemos al niño, vemos que ya es retraído, vemos que empieza a ser agresivo, vemos que empieza a ser egoísta, vemos que empieza a ser como medio perverso, vemos que se quiere imponer, etcétera, 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 etcétera. Sí, pero estamos viendo un niño. Entonces no es como que podamos ver un trastorno en un niño. Claro. Entonces es como muy difícil y además estamos viviendo la época de la prontitud, de la inmediatez. No hay tiempo, o sea, trabajo, no sé qué, el niño, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y nos está faltando eso, salvo que alguna mamá o papá verdaderamente diga, oye, aquí algo no está bien, lo llevo a terapia y ahí tiene posibilidades de que no caiga o que no desarrolle trastorno. El trastorno. Pero finalmente nos vamos a dar cuenta hasta después. Exacto. Y el narcisista es así, solo con su pareja o en casa también, con sus papás, con sus hermanos, con... El narcisista es narcisista en todos lados. Lo que pasa es que es un camaleón. ¿Qué busca? Yo no sé si has escuchado mucho de que el combustible narcisista y el combustible, porque así se llama. Es que el narcisista necesita combustible y verdaderamente lo necesita. Es un niño roto, es un niño vacío que necesita llenar ese vacío. ¿Y qué es el combustible? El control. Porque dice, no, es que el combustible es quitarte dinero, el combustible es generarte emociones, el combustible es hacerte sentir mal, el combustible es estar con muchas mujeres, etcétera. Sí, en los hechos, pero lo que hay de trasfondo en todo eso es el control. El narcisista necesita el control. Una vez me lo dijo una paciente mejor que nadie, me dijo, es como un robot vacío que va y se enchufa, se recarga, y sí, y está todo aceleradillo, ¿no? Sí, nomás que necesita recargarse. ¿Y de dónde se recarga? De las personas. Es un vampiro emocional. Es un vampiro. Pero ¿qué ocurre con la víctima? El narcisista conoce a la víctima y la bombardea de amor. Hay una frase que tengo que decirla porque es real. No hay nada más sublime que el bombardeo de amor de un narcisista. Nada. Nada. Porque lo que hace el narcisista rompe completamente cualquier realidad imaginativa o fantasía. ¿Por qué? Porque a lo mejor una pareja te quiere mucho, te compone poemas, te toca algo, te manda una canción, ¿sabes? Te baja la luna. El narcisista dice, a ver, quítate que ahí te voy. Yo no te voy a bajar una estrella, yo te voy a bajar la Vía Láctea. Yo no te voy a regalar 10 flores, yo te voy a regalar 1000 flores. O sea, el narcisista todo lo hace así a un nivel exagerado. ¿Para qué? Para que en el cerebro segregues estos químicos, sobre todo la dopamina, el placer, y estés segregando esta dopamina, algo de oxitocina, sí, y entonces haya como ese enganche. Pero el narcisista necesita hacerlo así. Todo fraude, Maru, empieza con un buen trato. Si yo te quiero vender un terreno, pues yo no te voy a maltratar. Claro. Yo te voy a tener así, así, así. Luego te vendo el terreno y resultó que era mentira. Todos los fraudes tienen un buen trato al inicio. Y es lo que hace el narcisista. Entonces muchas víctimas dicen, es que al inicio no era así. Pues sí, nomás que si al inicio no hubiera sido así, pues no estuvieras con él. Uh-huh. ¿No? Entonces el bombardeo de amor es el enganche. De repente... el narcisista es tú eres mi ama o mi amo, porque hay mujeres narcisistas, yo te sirvo. Y así funciona al inicio y de repente no sabe cuándo la víctima se voltean los papeles. Pero todo esto de la persona narcisista es inconsciente. O es, voy a bombardear de amor. Qué buena pregunta. Es así como el villano que planea cómo llegar con su víctima o villana. Fíjate, es una excelente pregunta, inmejorable. Yo cuando hago mis lives, ¿no? Y yo digo ciertas cosas, los comentarios de las personas que están comentadas, a mí también. Oye, que el narcisista es eso, yo también. Y entonces se genera una percepción de decir, a ver, detente.
O sea, todos son iguales, son de librito, hay un manual de narcisista. Sí, entonces esto nos lleva a una colectividad y tenemos que irnos al trastorno. O sea, al final el narcisista sí entiende que quiere algo, entiende que necesita a la víctima y entiende que necesita hacer algo. Y entiende que la víctima desea ser amada. Y entonces hace todo como bombardeo de amor. ¿Tan planeado así que haya un ABC? Por supuesto que no. Pero hay una intencionalidad para conseguir algo, por supuesto que sí. Si no es algo inconsciente, no es saber quién chicle y pega, ¿no? O sea, por supuesto que sí. El narcisista tiene este grado de perversión de que sabe lo que hace. Ahora, al principio, incluso en el bombardeo de amor, hay ciertas teorías, no las veo mal, me puedo pegar a ellas, donde el narcisista necesita llenar un vacío, ¿estás de acuerdo? Entonces conoce a alguien y el narcisista piensa que verdaderamente no el vacío. O sea, hay cierta como verdad al inicio, pero luego viene como esa desilusión y el atropello del narcisista hacia la víctima, que es la segunda etapa, la etapa de devaluación. Mira esto, Maru. El narcisista te bajó la Vía Láctea. Tú le dijiste que tu abuelita necesitaba una silla de ruedas. No pasó ni una hora cuando ya estaba la silla en la casa de tu abuelita, etcétera, etcétera. Así es, exagerado. Y de repente un día te maltrata. Un día. Te habla mal o te dice no sé qué o tal. ¿Qué es lo que vas a pensar tú? Pues tuvo un mal día, tiene un mal momento. No. ¿No? No. Sabes que vas a pensar y lo aseguro de verdad. Yo hice algo Exacto. mal. Sí, claro. ¿Qué hice yo? Porque este hombre tan maravilloso, tan pronto a estar conmigo, ahora me está rechazando. Yo hice algo malo. Y ahí empieza el verdadero terror de la relación con un narcisista. La mujer empieza a desgastarse, ahora ya agregamos un elemento nuevo. Antes era dopamina y oxitocina, que son 2 de las 4 drogas de la felicidad. Y ahora agregamos una hormona nueva, el cortisol, la del estrés. Y entonces la víctima empieza a generar cortisol. Y aquí se pone grave. Cortisol más dopamina y oxitocina, ¿sabes qué es lo que crea? Adicción. Así se crea una adicción. Y te vuelves adicta o adicto a esa persona. Exacto. Esa persona que te bombardeó de amor, pero que también te maltrata. Exacto. Se llama vínculo traumático. El término adicción propiamente se usa para otro tipo de situaciones. ¿No? Exacto. Pero es un vínculo traumático. ¿Por qué? Porque estoy generando una conexión con mi maltratador. Y además le tengo lealtad y además lo defiendo y además no voy a permitir que nada pase con él. O sea, ahí es donde empieza el verdadero terror de la víctima, porque la víctima se ve atrapada en esto. Y luego, por supuesto, el narcisista, otra vez viene la pregunta tuya, ¿lo hace consciente o no? Lo hace, punto. ¿Por qué? De manera natural, etcétera, ¿no? Yo tengo una teoría y es teoría propia. Se han observado cerebros de narcisistas con tomografías y tal, y se ha observado que están apagadas algunas áreas, sobre todo en el sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional, y que hay otras encendidas en el córtex prefrontal, que es como nuestro cerebro racional. Es decir, ¿el narcisista es más inteligente? Por supuesto que sí, de eso no hay duda. Y hay quien dice que el cerebro del narcisista, eso sí lo dice un experto, un investigador experto, que el cerebro del narcisista piensa 2 veces más que el de una persona promedio. Entonces, el narcisista no me está pensando. Esa es una de las razones, y seguramente si alguien comenta este video lo va a decir, es cierto, por la que no duermen, por ejemplo. Porque en la noche están rumiando, no duermen, o sea... Duermen muy poco. Muy poco, etcétera, porque su cerebro está como el de un general en un ejército en plena guerra, ¿no? Entonces, el narcisista lo que hace es lo que se llama yo le llamo recompensa variable y hay quien le llama refuerzo intermitente. Es exactamente lo mismo. Yo le llamo así porque tenemos aquí un espacio que se llama de recompensas dentro del cerebro. Entonces, ¿qué hace el narcisista?
El narcisista empieza a agobiar a la víctima empieza como a culparse, empieza a buscar soluciones y luego de repente el narcisista le da una migajita y la víctima... Y es increíble porque toda es la maravilla de nuestro cerebro. Ocurre con los apostadores, por ejemplo. Una persona que vaya apuesta pierde 100 pesos y de repente pone otra moneda y gana 20. Maru, ahí se queda. La sensación de dopamina de esos 20 es por mucho mayor que la pérdida de los 100. Uh-huh. Y además exactamente ahí se queda porque ya vi que sí se puede. Y entonces ese refuerzo intermitente es lo que hace que la víctima insista. Y entonces empieza con esto de que va a cambiar, sí, no, y esta es una cosa verdaderamente desgastante, abusiva. La víctima pierde toda, híjole, iba a decir dignidad, pero no puede ser. Verdaderamente nadie podemos perder nuestra dignidad desde un enfoque de derechos humanos, pero sí pierde mucho de ella, porque el narcisista derrumba la narrativa de la víctima para imponer su propio guión. La víctima se despersonaliza, deja de ser ella y es él. Tenía una paciente de, no sé si de Narnia o de Wakanda, que llegaba con una camiseta de rock and roll los sábados. Ella era abogada. Los sábados llegaba al consultorio con una Pink Floyd y Led Zeppelin a la semana siguiente. Y padre, a mí me encanta la música. Y Beatles y tal. 4 semanas después, un día le pregunté, oye, a tu ex le gusta mucho el rock and roll clásico, ¿no? Dijo, sí, ¿cómo supiste? Por las playeras que traes, o sea, ni siquiera es exacto por ti. Y entonces conversamos y me dijo, a mí me gustaba la música banda, pero lo conocía a él y no, mira el rock clásico, vamos a escuchar Pink Floyd, vamos a escuchar el Zeppelin, mira esto y lo otro y tal. Y dijo, y terminé cayendo ahí. O sea, yo misma pongo esa música. Y puede pasar con restaurantes, con series, con tal y tal y tal. El narcisista empieza a destructurarte a ti y empieza a meter parte de sus guiones dentro de ti. Entonces imagínate, y me voy a adelantar, cuando la víctima deja al narcisista, la víctima dice, ¿quién soy? Sí, el problema no termina dejando al narcisista. Tienes que reconstruirte. Exacto. Y eso a veces cuesta mucho tiempo. Pero yo creo que lo más difícil, tú eres el experto, es salirte de ahí. Sí, completamente de acuerdo contigo. Lo más difícil para la víctima de un narcisista es reconocer que todo fue un fraude, que todo fue una mentira. Es complicadísimo, porque su memoria, pues es que tiene que ver también con el tema cerebral. El hipocampo es la parte donde tenemos la memoria, pues tiene guardados recuerdos. Sí, y esos recuerdos son de alguna manera memorables, de cuando me llevó, de cuando me dijo, de cuando en la Torre Eiffel la prendió y decía mi nombre ahí. O sea, sí me explico. Entonces, ¿cómo puedo yo, que lo sentí, que lo viví, cómo puedo negar esa realidad? ¿Cómo puedo decir que todo fue un fraude? Y ahí se necesita mucha terapia. Se necesita verdaderamente ayudar a la víctima a entender que no te amó, a que la víctima comprenda el trastorno, a que la víctima comprenda su cerebro, quién está hablando verdaderamente. Una manera yo de muy pedagógica de verlo es así. Tenemos 3 cerebros. Nuestro cerebro animal, el cerebro de reptil, que es la amígdala. Uh-huh. Nuestro sistema límbico, que es el cerebro emocional, y nuestro córtex prefrontal, que es el cerebro racional, ¿no? Cuando tú ves una víctima, lo que está hablando es el cerebro, es la sobrevivencia, el cerebro de reptil. Es el cerebro, y además ese cerebro arrastra el cerebro emocional, porque si a las emociones les das escoger entre pensar y entre sobrevivir, pues no hay duda dónde se van a ir, ¿no? Y entonces allí está el problema, en la amígdala. La amígdala es la que genera el cortisol, es la que ahí se genera la ansiedad, ahí se generan los ataques de pánico, todo se genera ahí en la amígdala. Y entonces mientras la amígdala esté activada, esté inflamada literalmente y esté
hiperactivada es la palabra, pues nuestros pensamientos son nulos. No sé si me explique. O sea, funciona así. Cuando nosotros tenemos que sobrevivir, nuestros pensamientos dejan de lado y le dan prioridad a la sobrevivencia. Sí, o sea, no piensas, actúas para salvarte. Exacto. Entonces, ¿dónde está el cerebro? ¿Cuál cerebro de la víctima lleva a mano? El cerebro animal. El de la sobrevivencia, el de la amenaza. Es que, considéralo así, que él me deje es una amenaza para mí. Me hace daño, me lastima, o sea, no puede dejarme, etcétera. Entonces, hay que trabajar mucho en eso. Lo primero es que hay que bajar completamente eso para poder dar ahora sí paso a la reflexión, a lo que pasó, etcétera. Y hay una terapia de trauma. La terapia que se usa para el síndrome de estrés postraumático es lo ideal para una víctima de un narcisista, que por cierto fue creada por una mujer, la doctora Shapiro, hace 20, 25 años. Se llama EMDR, son siglas en inglés que quieren decir reprocesamiento y desensibilización por medio del movimiento ocular, porque así se hizo al inicio, por el movimiento ocular. Entonces, está anclado y va para todas las víctimas que están escuchando esto. Ese sufrimiento está anclado. Ese trauma está anclado literalmente en una parte del sistema límbico, en la amígdala. Está anclado ahí el trauma. Y entonces con esta terapia de MDR lo que hace es hablar, es una terapia, hablar de llevar a la víctima al trauma, encender los dos hemisferios con estos ejercicios de MDR y entonces se desancla el trauma y se ponen en una posición donde pueden ser reprocesados y desensibilizados. Es una maravilla el EMDR para personas que fueron violadas o secuestradas, etcétera, lo mejor que hay. Pero aquí hay algo que entra en conflicto. O sea, una cosa es mi pareja, estoy dándome cuenta de esta mentira, estoy sufriendo muchísimo, tengo que salir de ahí, ya me di cuenta, pero tengo hijos, porque no es solamente mi pareja y ya. O sea, a lo mejor es el papá o la mamá de mis hijos. Y ahí entra otra problemática, otra variable, Demian. Un día me preguntaron, estaba yo con un grupo de personas y me preguntaron, y siento que fue una pregunta morbosa, lo sé. Me dijeron, Demian, ¿qué es lo peor que has visto que le pase a la víctima de un narcisista? Y yo entiendo a dónde iba la pregunta. A la que encerraban, a la que violaban, a la que violaban, a la que obligaban a tener relaciones con alguien más, a la que, etcétera, ¿no? Pero cuando me hacen la pregunta, yo volteo y digo, tener hijos con él. No hay nada peor que le pueda pasar a la víctima de un narcisista que tener hijos con él. Porque imagínate, ya hay un trauma, ya hay un abuso, ya hay amenazas, y ahora, además, tener hijos con él es como estar vinculados para siempre. Para siempre. Para siempre. Y seguramente esa persona narcisista va a utilizar a los hijos. Claro. Para hacer daño. Claro. Para fastidiar. Por supuesto que sí, para hacer daño, pero ya ahora como deporte, porque estamos hablando a lo mejor de un narcisista que ya no está con la víctima. Sí. Pero embauca a los hijos, los enamora, construye un Disneylandia para que los hijos luego vengan con la mamá y digan, ay, mamá, yo me quiero ir allá con mi papá a vivir. Entonces, el tema no es el narcisista, Maru. El tema no es el narcisista en este sentido de lo que estamos platicando. No es el narcisista. El tema es el vínculo de la mamá con los hijos. Ella tiene que decir, yo no lo puedo controlar, él va a decir, va a ser el papá de ellos toda la vida, entonces ya no es problema, porque si algo no lo puedo cambiar, ya no es problema. El problema son los hijos y el desgaste está en los hijos, en la cantidad de cosas que quiere hacer la víctima para protegerlos, lo que dice, lo que hace y tal, y muchas veces se le revierte. Porque los hijos terminan diciéndole, ¿sabes qué? Mi papá es bueno. Tú siempre nos envenenaste en contra de mi papá. ¿Sí me explico? O sea, porque tú decías, sí, mi papá tiene sus cosas, pero tú estás loca. Los hijos juzgando a la mamá. Yo he tratado a varias jóvenes
hijas de narcisista, y aunque me dicen, sí, mi papá está mal, pero mi mamá está loca de mí. Y terminan odiando un poquito a la mamá. Sí, porque el papel de la mamá es muy complejo ahí. Si me meto, estoy mal. Si no me meto, los abandono. Mi opinión, nada más puedes hacer una cosa: ama a tus hijos. Ámalos. Si son pequeños, enséñales la empatía para que no caigan en rasgos o conductas como en el papá. Enséñales lo que la empatía, que agarren su mejor juguete, que vayan a un orfanato, que convivan, tú misma enséñale con el ejemplo, o sea, enséñales con el amor. Al final el amor siempre triunfa, aunque no lo creamos, sobre todo en esta época. Tú inyéctales amor y ese amor va a hacer su trabajo el día de mañana. Si ahora, perdón. Sí. Entiendo, perdón que te interrumpa, pero es que me hace un poquito de ruido. Sí, mucho amor a los hijos, claro, por supuesto. Pero hablarles mal o a los hijos del papá tampoco, aunque el papá hable mal, bueno, es que estamos hablando de hombres y mujeres, ¿no? Y estamos hablando uno de los papás, ¿no? Uno de los dos. Y estamos hablando de niños, Maru. ¿Cómo puedes tú explicarle a un niño, y vamos a llevarlo a adolescentes y a jóvenes, cómo puedes tú explicarle a un niño que su papá es malo? No, le estás dando ¿qué la impacto, torre. Exactamente, qué impacto tendría en el niño? O sea, la definición de ti, de mí, de todos los seres humanos es de los 0 a los 7 años. Ahí definimos el 90% de nuestra vida. Decía Freud hace más de 100 años, más de 125 años. Freud es de finales de 800, de principio de 900. Y se comprobó ahora, neurocientíficamente, viendo el cerebro, las etapas de desarrollo, neurocientíficamente es cierto. Los primeros 7 años determinan muchas de las cosas que vivimos. Entonces a un niño no le puedes decir que su papá es malo. Y tienes mucha razón. Si no le digo que es malo, entonces el niño va a entender que es bueno. Y el papá le dice que yo sí soy mala, entonces el niño le va a creer al papá, pero a mí no y tal. Me regreso al principio. ¿Qué fue lo que dije? No hay nada peor para una víctima que tener hijos con un narcisista. Es una trampa casi sin solución. Entonces la única verdad viable es amar a los hijos. Que los hijos reconozcan, darles ese apego seguro, ese apego nutricio, estar ahí para ellos, entenderlos y tal. ¿En qué terminan estas películas, lamentablemente? En que yo no conozco un hijo de narcisista que esté sano, Hijos de narcisista, terapia. No hay manera, Maru. No hay manera. Porque hay una distorsión de la realidad impuesta por el padre o de la madre. Entonces no hay manera. Entonces la mamá lo ama. A los 13 años, me quiero ir a vivir con mi papá. Que le vaya bien. Me dijo una vez una mujer, no, Demian, no puedo hacer eso, me rompes el corazón. Le dije, bueno, entonces que no se vaya a vivir, pero el niño te lo va a estar exigiendo y ahora te va a ver como villana. Déjalo que pruebe. ¿Cuál es la expectativa más positiva de esta batalla perdida? De verdad. ¿Cuál es la expectativa más positiva? Que el hijo crezca protegido en lo que se pueda de la mamá, que en su adolescencia viva lo que tiene que vivir y que cuando entre a una capacidad intelectual adecuada, haga el juicio que quiera del papá, pero que lo haga per se, por sí mismo, y que al final sea él el que juzgue o no a su papá, sin la intervención de la mamá. ¿Cómo lo va a juzgar? Pues en base a lo que ve. Pues mi papá se contradice, dice que es muy religioso y anda haciendo cosas raras. Mi papá dice no sé qué, pero mi mamá nunca habla mal de él y mi papá siempre le agrede. O sea, ese es el escenario más optimista, que al final el hijo, siendo adulto o siendo incluso adolescente, pues los adolescentes son muy vivos, puedan hacer sus propios juicios. No hay otra. No les puede imponer la mamá una narrativa a los hijos porque se le va a revertir. Lo he visto. O sea, donde mamá, tú eres mala, tú siempre nos envenenaste, nos dijiste que mi papá y no es cierto y tal. Es complicado. No, y más si el narcisista también los bombardea, él o los bombardea de amor y de cosas a los hijos, pues por supuesto que la otra persona va a ser
la mala de la película, ¿no? Porque igual es el narcisista igual es con sus hijos, ¿no? Sin juzgar a los jóvenes, no podemos generalizar, pero vamos, te voy a hacer una pregunta. Mamá buenísima, muy apegada a sus hijos, papá es un hijo del diablo, perdón. Pero papá le dice al hijo, vente a vivir conmigo y te compro un iPhone, el que sea. 2000. Sí, Exacto. En el que vayan. ¿Qué porcentaje de hijos se van a ir con el papá? Pues claro. Exacto. Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10,000 pasos y nos llevan por el mundo. Pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Dr. Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Dr. Food. Entonces el papá además tiene un arma que no tiene la mamá, el tema económico. Y te pago la escuela y no, y sí, pero si vas a viajar conmigo. Sí, yo lo he visto infinidad de veces. Sí, te apoyo con eso, pero vas a venir a cenar conmigo y con mi novia, le dice el papá, ¿no? Y cuando a la novia, pues no la querían ver, ¿verdad? Uh-huh. Sí, o sea, la novia no. Los compra. Los condiciona, los compra, por supuesto que sí. Y en el mundo materialista, superficialista, individualista del que te mencioné al inicio, pues nos tiene bien enganchados. Pero todo parece tan, o sea, no encuentro como una luz al final del túnel. Sí hay. Sí. La víctima, ¿sabes cómo dicen en los aviones? Que dicen, hey, no le pongas el oxígeno al niño, póntelo tú. Uh-huh. Y luego te haces cargo. La víctima tiene que hacerse cargo de ella. Si tiene hijos, va a hacer lo necesario con los hijos, lo que puede con los hijos, pero no va a morir por los hijos. No se va a sacrificar ahí. ¿Sí me explico? Como antaño parecía. La víctima va a trabajar para ella. Primero se va a curar ella, va a caminar ella, se va a reconstruir ella, va a entender qué fue lo que pasó, se va a rediseñar, va a fortalecer su amor propio, su autoestima, va a recuperar su propia identidad y va a deshacerse de esa identidad impuesta por el narcisista. Y entonces la víctima va a ser una mujer y puede ser una mujer feliz. Yo he visto muchas víctimas que se vuelven a casar y son felices. Sí, siempre y cuando se reconstruyan y en terapia. Porque luego, ¿cómo no te ha pasado que ves que alguien sale de una relación así y luego fíjate, no le tocó el otro igual? Pues no le tocó, lo escogió así porque no ha arreglado algo dentro, ¿no? Lo dijiste mejor, lo escogió así. Así me dijo una, es que me tocan puros narcisistas. Y yo le dije, a ver, te voy a hacer una pregunta. El último, ¿cómo se llama? Tal. Bien. Y es narcisista, pues tiene todo el perfil, tal, ok. Y además de él había alguien más. Dijo, sí, había. ¿Cómo? Háblame de la otra persona, la que rechazaste. Uh-huh. Pues es un contador gordito, peloncito, de lentes, ¿no? Buena onda, tranquilo, viudo. Le dije, ¿por qué no lo escogiste a él? Pues porque escogiste al chico malo. Porque además hay como una naturalidad, ¿sabes? Hay una familiaridad, ¿no? Entonces sí, tienes mucha razón, la víctima lo escoge, pero la víctima tiene que identificar eso. Yo conozco muchas víctimas que me dicen, Demian, conocí a alguien y luego lo identifiqué. Le habló al del restaurante como mal, empezó como a presumir ciertas cosas, vi que falseaba muchas cosas, de inmediato me dijo, yo tengo una empresa que se llama Estrella, pero ahora le voy a poner tu nombre. Y dijo, y la otra se desmayaría en otro momento. Exacto. Pero ahora ya lo sabe. Consciente, dijo Demian, lo identifiqué y dije, ¿sabes qué? Sí, ok, lo que tú digas, bye. Y tal.
Sí se puede salir de ahí. Yo tengo una frase que dice: para la víctima siempre sale el sol. Es como mi frase sello. Pero se tiene que pasar por las tinieblas. Esa es la realidad. Y las tinieblas no solamente es estar con la persona narcisista, sino entender, es que qué duro es decir: me mintió, no era lo que yo pensaba, no es lo que me prometió. No, o sea, es una persona que tiene este trastorno y me llevó de encuentro. Y yo lo permití. ¿Cómo lo permití? ¿Sabes? Porque muchas veces dentro de todo te sigues culpando. Sí. Yo tengo 2 frases primarias, fundamentales, que son la base de lo que yo trabajo. La primera es: no te culpes, no te culpes, no te culpes. No te culpes, no hay manera, no eras tú, estabas siendo víctima de una especie de hipnotismo. No te culpes. Y además, fíjate cuándo llega la culpa. Porque hay 2 tipos de culpa en la víctima. La primera es la víctima que dice: si yo no hubiera hecho esto, ¿no? Entonces, el narcisista hace el bombardeo, el narcisista la castiga. Hay un punto donde la víctima empieza a despertar. La víctima empieza como a poner límites, empieza a decir: aquí no, empieza como a cuestionar a dónde vas, a ver tu celular. La víctima al narcisista. Uh-huh. Y entonces el narcisista revienta: tú estás loca, ¿qué te pasa? No sé qué y tal. Terminan, el narcisista la abandona y entonces ella se culpa. ¿Para qué yo revisaba su celular? ¿Para qué lo cuestionaba? Si yo no hubiera hecho eso, yo todavía estuviéramos juntos en familia. No, esa narrativa es impuesta por él. Hay que identificar qué narrativas son impuestas. Desde niños nos imponen narrativas. Hay narrativas impuestas, narrativas aprendidas y narrativas reflexivas propias. Entonces, yo le digo a la víctima: no te culpes. No te culpes por haber destruido una familia. Tú no destruiste nada. Eso dice él. Pero no te culpes. Tú nada más hiciste lo que tenías que hacer, que era dar amor, amar, estar dispuesta, y te encontraste con un ser miserable que hizo de tu vida lo que quiso. La otra culpa es la que dices tú. Como permití. Yo soy una persona de muchos ejemplos. Creo que hoy no he puesto muchos, pero siempre hablo como de ejemplos. Y siempre pongo este ejemplo muy, muy arcaico. Cuando yo estaba en la preparatoria y llevé la clase de filosofía, saqué un 12 en filosofía. Un 12. 2, por lo que sea. Entonces, de 100. Sí. Y hace 7 años tuve la oportunidad de ser maestro de filosofía 2 años. Por placer, por gusto. Un amigo mío me dio la posibilidad y bueno, yo lo disfruté muchísimo. Porque leo desde que era muy niño. Mi papá escribió algunos libros. Soy una persona como... Entonces, para mí la filosofía era importante. Entonces, imagínate que yo voltee atrás y diga: yo era un estúpido. ¿Cómo saqué un 12? Yo no me puedo juzgar así. No puedo juzgar al de atrás con el conocimiento de hoy. Uh-huh. Yo sí entiendo por qué saqué un 12. Porque era rebelde, porque no me gustaba estudiar, porque estaba viendo una situación caótica en mi casa, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, para mí sí tiene una explicación. Entonces, yo no puedo voltear atrás y juzgarme con el conocimiento que tengo hoy. Y es lo que hace lamentablemente la víctima. La víctima ahora sabe que es narcisista, ahora sabe esto y voltea y dice: ¿cómo lo permití si era esto? Sí, mija, pero no lo sabías cuando ocurrió. Claro. Entonces no hay manera de que te culpes. Y la otra frase es: no estás loca, no estás loca, no estás loca. Porque no hay nada más perverso en el abuso narcisista que el gaslighting. Esta actitud del narcisista de volver loca a la víctima. No es cierto, yo no dije eso. Oye, esas llaves yo no las dejé ahí. Tú me dijiste, mira, tú lo hiciste. O sea, de verdad es algo terrible. Y estamos hablando, Maru, de una víctima que ya pasó por el bombardeo de amor, que ya empezó a ser desgastada con el cortisol, que ya empezó a enfermarse literalmente y luego a hacer este tema. El gaslighting viene de una obra de teatro en los 40s en Inglaterra. Uh-huh. Es importante el contexto de que fue en los años 30 o 40, porque pues tú sabes que no había luz natural. Entonces uh-huh. estaban estas como lámparas de quinquén, ¿no? Uh-huh. De petróleo. De petróleo. Exacto. Entonces tenían una mecha. Entonces era luz de gas. Gaslighting. Entonces cuando tú bajabas la mecha,
Se apagaba. Exactamente, o le subía la mecha. Subía. Exactamente. Entonces se trata de un hombre que su esposa tiene como mucho dinero, le quiere como quitar el dinero y la quiere volver loca para meterla al psiquiátrico y quedarse con el dinero. Y lo que hace él es justamente jugar con esta lámpara, le baja la luz y llega ella y dice, oye, pues si yo la había subido. No, mi amor, no es cierto, así estaba. ¿Sí me explico? Y luego de repente la subía y es que, caray. y entonces ella empieza a cuestionarse su propia realidad, su propio juicio. Es lo que hace el narcisista. Es lo más macabro que puede hacer que la víctima se cuestione su propio juicio. Yo no dije eso. Exacto. Yo no hice eso. Exacto. Yo no fui, yo no esto. Tú le dijiste a mi mamá, yo estaba ahí, sí, no sé qué, y tal, y tal, y tal. Ay, qué locura. Entonces es bien importante para la víctima que entienda, no está loca. No estás loca. No. Esas dos son muy importantes. No estás loca y no te culpes. Y luego viene la tercera etapa, que es el descarte. Ya cuando el narcisista exprimió, el narcisista siempre tiene otras cartas abiertas, simple y sencillamente el narcisista se va y abandona a la víctima y es terrible. Yo sé que vamos a ir cerrando. Yo te diría que hay 4 cosas que yo de una manera más simplista veo. Como tanatólogo, lo que menos ayuda al duelo es el sufrimiento, fíjate. Porque el sufrimiento y el dolor son 2 cosas distintas. El sufrimiento es la no aceptación del dolor, es darle la vuelta al dolor. Y el dolor es natural, el dolor es espontáneo, el dolor no lo podemos detener y además el dolor es sano. Y aunque parezca contradictorio, el dolor sana y el dolor tiene una misión. Una vez le dije a una doctora, oye, ¿qué pasaría si no tuviéramos dolor? Y se rió y me dijo, ¿qué pasaría de que le dije, ¿cuántos años viviríamos? Y entonces me dijo, no sé, dime tú, Demián. Le dije, unos 15 y se rió a carcajadas. Dijo, a lo mejor no duraríamos ni 6 meses, Demián. El dolor es una alarma para decirnos que algo no está bien en nuestro organismo. Pues es exactamente lo mismo a nivel emocional, pero satanizamos el dolor. Sí, no queremos sufrir y no queremos que nos duela nada. No, pero cuando a veces no queremos que nos duela, sufrimos. No, otro ejemplo arcaico. El niño, imagínate, tú eres mamá, Maru. Uh-huh. Recordar tus hijos de 6 años. Al niño de 6 años el que van a inyectar. ¿Sabes cómo se ponía? No, bueno. Exacto, pataleaba, escupía, Uh-huh. rogaba, voy a hacer lo que sea, pero no me inyecten, No me tal. inyecten. Se encerraba bajo el baño, le decía a la abuelita, protégeme, etcétera. Imagínate, 10 minutos con ese, ahora velo a nivel fisiológico, con esa adrenalina, con ese cortisol, con ese sufrimiento, 10 minutos tiene el niño. No es una ironía que le bajas el pantaloncito, algodón con alcohol, 2 segundos entra la aguja, 4 segundos entra el medicamento y en menos de 1 minuto ese niño va a estar saltando. Entonces y además lo va a curar. Uh-huh. Ese es el dolor. Lo otro es sufrimiento. Y el ser humano a un adulto es como ese niño. No queremos la inyección. No queremos el dolor. Pero cuando nos rendimos al dolor, todo fluye. Lo he visto en procesos del duelo. Cuando nos rendimos al dolor, cuando la víctima se rinde, todo fluye. Entonces, yo veo 4 ejes para una víctima. El primero es reconocer el dolor. Reconocer esto me duele y me duele demasiado. Punto. No le doy vueltas. Abrazo el dolor para evitar justamente el sufrimiento. El segundo es él me hace daño. ¿Para qué? Para romper la disonancia cognitiva de que él es bueno y tal. No, él me hace daño. El tercero es tengo que dejarlo ir. El desapego. El trabajar con ese vínculo traumático, apego, dependencia emocional. Tengo que dejarlo ir y además asumir la responsabilidad de que por él nunca se va a ir. Se puede ir 3 meses y regresa y tal. La que va a tomar la decisión soy yo. Y el cuarto es rendirme. Yo siempre digo, esto no es una pelea, no es una batalla y no es una guerra. Porque ahí es donde te quiere el narcisista. Ahí, como si fuera una pelea, una batalla. Yo digo, no, ríndete. Ríndete. No hay vencedor ni vencido, ríndete. Ríndete a la verdad, ríndete a la realidad. Reconoce, va a doler muchísimo. Pero el dolor es temporal. El sufrimiento, no. El
El sufrimiento se puede extender y extender. Y es increíble cómo cuando en terapia conectas a alguien con su dolor y se permite abrazarlo, ves las lágrimas más limpias que puedas ver, porque finalmente está saliendo lo que estaba ahí atorado. Pero si no, todo lo demás es sufrimiento, lágrimas de sufrimiento, el no quiero, el no lo puedo dejar, el no sé qué y tal. Pero también hay una situación, y ya sé que tenemos que ir cerrando, pero es que esto, Dale, lo dijiste, da para mucho. Cuando en esta etapa la víctima dice, lo tengo que dejar, y lo deja. Pero la persona narcisista, no me puedes dejar. Uh-huh. Y se convierte a lo mejor hasta en cuestiones violentas. Sí. Sí. Y ha habido casos terribles que terminan incluso con la muerte de una de las dos personas. Híjole, Maru, debe haber casos así, pero dudo mucho por el perfil del narcisista como tal. Estamos hablando del narcisista. Que sean narcisistas. Pueden ser psicópatas hasta celópatas, porque se sataniza mucho al narcisista en cuanto a la agresión y el nivel de agresividad de un narcisista. O sea, de un narcisista violento como tal, el porcentaje es menor a lo que creemos. Sí, es otro tipo de trastorno. El narcisista es un encantador, Maru. Al narcisista no le conviene que nadie hable mal de él. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué voy a violentar a mi esposa si luego se va a saber? El narcisista tiene un miedo, es miedoso y es inseguro y es vulnerable. Y lo último que quiere es a la policía en su casa. Sí, la violencia que ejerce psicológica, económica, sobre todo, emocional, etcétera, ¿no? Exacto, pero sí, hay feminicidios, lamentable, es algo que se tiene que combatir, pero no creo que la mayoría sean ocasionados por narcisistas. O sea, creo que hay otro tipo de perfiles que corresponden más, por ejemplo, el psicópata o el sociópata. O sea, son quienes pueden llegar a grados de crueldad terribles. El narcisista también. Pero cuando dices tú, sí, lo voy a dejar, pero no me deja, es terrible. Yo lo he visto. Es que no me puedo ir, es que me amenazó, es que me dijo, es que no sé qué, es que me va a quitar a los niños, es que tal. ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿ya ganó? ¿Ya ganó? O sea, ¿cuál es la solución? Hay muchas asociaciones, hay lugares donde te pueden proteger. Amistades. Hay refugios. Amistades que te pueden quizás acoger un tiempo, tu familia, ¿no? Aquí en Nuevo León hay una asociación bellísima que se llama Alternativas Pacíficas. Sí. Y hay muchas instituciones que pueden ayudar. Lo importante es estar en contacto con un terapeuta, una red de con apoyo. Una red de apoyo, ¿no? Que te ayude a poder salir de ese círculo en el que estás, que ya identificaste que tienes que salir. Claro. Ahora, ya para ir cerrando, seguramente este capítulo lo están escuchando muchas personas que hoy por hoy están siendo víctimas de una relación con una persona narcisista. Ya has hablado en todo este programa de muchas cosas, pero quisiera un mensaje particular a esas personas que están viviendo eso y que están viviendo en una angustia y en un dolor. Que no se culpe, que no está loca y que no está sola. El narcisista aísla a la víctima, le conviene que la víctima no diga nada. Muchas víctimas no dicen nada por vergüenza social, etcétera, pero la víctima tiene que romper eso. Mi mensaje es que se puede, sí se puede. Una vez una paciente me mandó una foto de unas botas de gamuza y de sus uñas, pues con un acrílico, no sé cómo se llama. Uh-huh. Y yo vi las fotos y dije, bueno, pues bien por ti, ¿no? Yo no entendí, ¿no? Y luego ya me habló y me dijo, déjame te doy el contexto. Toda la vida me quise comprar estas botas de gamuza y hacerme las uñas y nunca me las hacía.
vivió todo el proceso con un narcisista terrible, tal, salió de ahí, se empezó a recuperar. Dijo, y cada vez que yo quería comprarme estas botas, ella está en Estados Unidos, entiende más por el tipo de botas que aquí, pues muy difícil de usar. Dijo, y yo sentí, dijo, pero estos meses que he trabajado en mi amor propio y en mi autoestima, me hicieron ir a comprarme estas botas. ¿Sabes lo que significan las botas para mí? Le dije, lo sé, todo el amor del mundo. Te rompiste esa maldición que había sobre ti misma y ahora te estás empezando a amar y te estás empezando a querer. Y estoy hablando de una víctima a la que el narcisista le cortó el cuello. Y no solo le cortó el cuello, él fue a la cárcel, se entregó. Y entonces en Estados Unidos pues, son como más laxos, te entregas y te dan como mucho menos años. Y por supuesto al narcisista le dijeron, hey, no le puedes hablar, no la puedes contactar. Fue ella la que buscó dónde estaba él y le llevaba de comer y le llevaba dinero. No la juzguemos, Maru. Sí, es que vuelvo a lo mismo. Es como muy juzgable decir, oye, te intentó matar y todavía sí. Sí, no pero más estás metido en esto, no te das cuenta. Hay un vínculo traumático. Claro. Hay que entender ese concepto, el vínculo traumático. ¿Qué me ata ahí? El vínculo traumático incluso te hace ser leal a tu abusador. Sí, es un poco como el síndrome de Estocolmo, donde se enamoran del secuestrador. Pues aquí es igual. Hay una lealtad y hay una necesidad. Entonces, aquí, en Wakanda, una vez una víctima me contó lo siguiente. Me dijo, discutí con él, forcejeamos, yo me caí y me fui al hospital. Iba a decir el nombre del hospital, quizás. Y me fui al hospital. Ya sabes lo que sucede en urgencias, te ponen en una cosa de esas ahí mientras llega el médico y te toman las cosas. Dijo, yo empecé a llorar desconsoladamente y yo en mi mente estaba que lo único que podía calmar mi sufrimiento era un abrazo de ¿quién? De él. Exacto. Exacto. Ese es el vínculo traumático. El daño es también el antídoto. Entonces hay que romper con el vínculo traumático. ¿Y cómo se rompe con eso? Con psicoeducación. Con psicoeducación. Con este tipo de programas, escuchándote a ti, siguiéndote a ti y buscando ayuda. Y yo me quedo también con algo que tú dijiste a lo largo de este programa y que lo repites mucho también. Quien te ama no te daña. No. Quien te ama no te daña. Y como dicen por ahí, amiga, date cuenta. No te culpes. No estás loca, busca ayuda. Sí. Híjole, déjame agregar lo siguiente. Mi definición de amor, porque cada quien tenemos nuestra idea del amor, aunque puedan ser similares. Para mí el amor es bienestar y es libertad. Porque el amor, al lado de la palabra amor no puede haber nada negativo, Maru. No puede haber amor tóxico, amor que duele, amor que contamina. No. Al amor no lo puedes manchar. Entonces el amor es bienestar, te hace sentir bien, pero también se tiene que dar en un contexto de libertad. Al amor no lo puedes aprisionar. Entonces estamos viviendo una época donde estamos confundiendo muchísimo el apego con el amor. Porque a diferencia del amor, que es bienestar, el apego me da alivio. Entonces esta mujer que estaba en el hospital diciendo necesito un abrazo de él, no era para que le diera bienestar, era para que le diera ¿qué? Alivio. Exacto. Entonces no era amor, era apego. Y la libertad, ¿por qué? Porque es la tercera ley del desapego. Tú eres libre, yo soy libre y nos elegimos para estar juntos. Como decía un poema que leí por ahí hace muchos años, decía, tú eres libre y yo feliz de saber que dentro de tu libertad es a mí a quien tú elegiste. Exacto. ¿No? Pero tiene que haber como esa libertad. ¿Qué es lo contrario a la libertad? La aprensión. Y es lo que estamos viviendo. Relaciones aprensivas de, no, esto, yo te quiero, no vayas, no esto, no lo otro. Entonces rompen con la libertad. Contaminan las relaciones. Entonces sí, el amor no daña. Y tienes que identificar que no sea una relación de apego y que no sea una relación aprensiva,
una relación de posesión. Esa es la palabra correcta. Una relación posesiva donde yo te poseo. Decía Gibran en uno de sus bellísimos poemas, decía, del matrimonio habla y dice, bebed del mismo vino, pero no de la misma copa. Exactamente. Esa es la individualidad y es lo que hace rico una relación. Y dice algo más ahí, está precioso ese poema que valdría la pena que lo buscáramos, que lo leyéramos y que lo practicáramos. Demian, estoy de verdad con el tiempo encima porque tenemos otros invitados, pero que la gente te siga en tus redes. Sé que esto le puede servir a mucha gente y sé que abrir un poco los ojos, ya estamos como dando el primer paso para que muchas víctimas puedan salir de estas relaciones que tanto dolor les causan, ¿no? Claro. Muchas gracias, Demian. Para la víctima siempre sale el sol. Con esto nos quedamos. Si crees que esto le puede servir a alguien, compártelo. Soy Maru Lozano Llamas. Hasta siempre. Casa Doctor Food presentó